Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.000 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias y los santuarios locales en Corea, niños de la escuela dominical, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. La gente vive en esta tierra solo por unas cuantas décadas, y durante ese tiempo trabajan muy duro para comer bien, vestirse bien y para vivir en una buena casa y un buen vecindario. Sin embargo, aun cuando trabajen tanto y disfruten de gran riqueza y fama en este mundo, todo esto es solo momentáneo. Luego de nuestra corta vida aquí, viene la muerte, y todos serán juzgados e irán sea al cielo o al infierno.
Una vez que el cielo o el infierno se decidan para cada persona, esta decisión no podrá ser jamás cambiada. No importa lo mucho que uno se lamente en el infierno, no tendrá otra vez ninguna oportunidad para salvarse. Asimismo, para los que van al cielo, sus moradas celestiales y la gloria que recibirán serán también diferentes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Nos está hablando sobre el resplandor, y el sol es el que más resplandece y brilla. A continuación viene la gloria de la luna, que brilla de noche. Además están las estrellas, y no se trata de su tamaño, sino de su fulgor. Hay estrellas que brillan más que otras, por eso cada estrella tiene una diferente gloria. En el reino de los cielos, algunos van al lugar más glorioso como el sol, y otros disfrutan de la gloria de la luna o de las estrellas. Además, como las muchas estrellas tienen diferente resplandor, la gloria de cada uno será igualmente diferente. De la misma forma, esta gloria tampoco podrá cambiar ni variar una vez que se haya decidido. Aun si uno se lamenta diciendo: me hubiera santificado más y hubiera sido un poquito más fiel para ir a una mejor morada, ya será demasiado tarde. La clase de vida que vivirá en el cielo se decidirá de acuerdo a sus acciones y hechos aquí en esta tierra. El tipo de morada o lugar para vivir y la gloria que disfrutará serán determinadas conforme a la medida en que haya puesto en práctica la palabra de Dios en su vida, a lo mucho que haya echado fuera el pecado y purificado su corazón, y al grado de su fidelidad al reino de Dios. La pregunta es: ¿a qué lugar o morada celestial podrán ir por fe ahora mismo? El juicio final será hecho conforme a un estricto sentido de justicia, y Dios no se fijará en lo exterior ni en las apariencias, sino en lo interior del corazón. Evaluará lo más íntimo del corazón de cada uno a ver si tiene o no fe espiritual. No obstante, hay algunos que sobreestiman su propia fe. Sucede más entre los que han sido cristianos por muchos años con numerosos títulos en iglesia y que han enseñado a otros su conocimiento de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que fueron reprendidos por el Señor pensaron equivocadamente que tenían una gran fe. No deben ser así. A pesar que no han hecho milagros, están pregonando que sí los hicieron. ¿Qué falsos y mentirosos pueden llegar a ser? Tal vez puedan creer que son diligentes sirviendo a Dios y pensar que tienen una gran fe. Pero si el Señor les dice en el día del juicio final: tienes muy poca fe, qué vergonzoso sería. Por eso, si ya son salvos, deben verificar y chequear el nivel de su fe y procurar que crezca hasta alcanzar una mayor fe. Esta es la cuarta prédica de la medida de fe. A través de este mensaje, los aliento a todos ustedes que examinen y determinen en qué nivel de fe corresponde. Oro en el nombre del Señor para que puedan conseguir todo lo que necesiten para lograr tener una perfecta fe. Amigos y hermanos, el pasaje de hoy en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Dios nos ha dado a cada uno cierta medida de fe. Esto claramente nos dice que cada uno tiene una diferente medida de fe. Algunos tienen una mayor medida, es decir, una fe grande, mientras que otros tienen
una fe del tamaño de una semilla de mostaza. En muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se nos dice a través de diversas parábolas que hay diferentes medidas de fe. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, nos explica en detalle sobre los niveles de fe espiritual, comparándolo al crecimiento del ser humano. Debido a que la medida de fe espiritual no es visible, se explica su crecimiento comparándolo con el desarrollo del cuerpo físico. Dice la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En este pasaje, hijitos, jóvenes y padres, no se refiere solo a la edad cronológica, sino a las diversas medidas de fe espiritual. Un niño puede tener una gran fe espiritual y un hombre adulto físicamente puede tener la medida de fe de un niño espiritual. Aun cuando tenga una edad de 60, 70 u 80 años, ello no quiere decir que tenga una fe espiritual mayor que la de un niño. Supongamos que tiene fiebre o gripe o está resfriado. Los niños tan solo reciben la oración de sanidad. La oyen incluso por el sistema automático de respuesta telefónica o se ora por ellos con los pañuelos. Ellos le piden: mamá, por favor, ora por mí. Y reciben con fe la oración de sanidad. Y son sanados por fe. Sin embargo, entre los que tienen 50, 60 o 70 años, hay muchos de ellos que no pueden recibir la oración de sanidad con fe, sino más bien van y buscan inmediatamente medicinas. Este es probablemente el caso de los nuevos creyentes. Ser mayor en edad no implica necesariamente tener una mayor fe. Algunos de ellos tienen incluso menos fe que la de un niño. Además, hay niños que poseen una gran fe. Aun cuando solo tienen 3 o 4 años de edad, cuando oramos, siguen a los adultos y oran junto a ellos. Cuando cantamos, se sientan tranquilamente y cantan juntos alabanzas. En los cultos de adoración del domingo, se sientan en silencio y oyen con mucha atención la prédica. Sin embargo, otros niños, cuando los adultos están alabando y orando, ellos están corriendo de un lugar a otro. Así podemos ver que también los niños tienen diferentes niveles de fe y diferentes grados de temor de Dios. En primer lugar, este pasaje de 1 de Juan nos habla sobre la fe de los niños. Dice: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Su nombre, es decir, por el nombre de Jesucristo somos perdonados. Como cita Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe que se refiere o que se requiere para recibir solo la salvación es la fe de un niño, y comparándolo con el desarrollo del cuerpo físico es como la de un bebé recién nacido. No conocen lo suficientemente bien la verdad, ni tampoco procuran vivir de acuerdo a ella. No obstante, han escuchado el Evangelio y han aceptado al Señor. Por eso tienen la fe de un nuevo creyente con la cual reciben el Espíritu Santo y son salvos. Aun cuando han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no conocen ni saben bien la palabra. Además, incluso si supieran algo de la palabra, no tienen aún la fortaleza necesaria para vivir de acuerdo a ella. Aunque declaran su fe en Dios, aún aman al mundo. Y cuando viene la prueba, es probable que resbalen, se descuiden
cometan un error y se desanimen. Incluso si es salvo y es hijo de Dios, no debe quedarse en ese nivel de fe. Debe chequear la medida de su fe escuchando este mensaje. Debe verificar dónde está ahora en términos de la medida de su fe. Al igual que los bebés que crecen rápidamente cada día por la leche materna, su fe también debe comenzar a crecer con rapidez por el alimento espiritual de la palabra de Dios. A continuación, cita el versículo, que los hijos conocen al Padre. El siguiente nivel, luego del nivel de niño, que tan solo es salvo, es el nivel del hijo que conoce al Padre. Conocer al Padre quiere decir que los nuevos creyentes que son salvos conocen y saben quién es su Padre y saben también que ahora Dios, en el primer nivel de fe, en verdad no conoce quién es Dios. No sabe bien por qué Él es su Padre. Aun cuando oye que Él es amor, no sabe realmente por qué es amor. Cuando oye que Jesús es nuestro Salvador, en realidad no entiende por qué. Pero en el segundo nivel, comprende por qué Jesús es el Salvador, por qué Dios es amor y por qué es nuestro Padre. Los que tienen fe para recibir la salvación saben que Dios es su Padre. Y cuando oran, lo llaman Padre. Además, procuran aprender la palabra del Padre y obedecerla. Sin embargo, algunos dicen, sé de Jesucristo y de Dios, y ni siquiera se congregan en una iglesia. Quieren decir que una vez en el pasado fueron cristianos o que han oído acerca del cristianismo por otra persona, pero no es cierto que conocen al Padre. Cuando ustedes me buscan para que ore por sus familias, trayéndome sus fotos, digamos por su hermano o hermana o por sus padres, les hago una pregunta para saber si tienen fe. ¿Su familia está viviendo una vida cristiana o no? Les pregunto. Si es el caso de su hermano, les digo, ¿su hermano vive una vida cristiana? Entonces me responden, no, ahora no. Pero antes él era un buen cristiano. Así, les vuelvo a preguntar, ¿cómo es que antes era un buen cristiano? Me contestan, antes era miembro del coro, era maestro de la escuela dominical, era líder de una célula, etcétera. Y les vuelvo a preguntar, ¿por qué se fue de la iglesia? Tuvo un inconveniente y se fue, me responden. Tal vez tuvo un problema con algún hermano en Cristo, o tan solo por oír cosas como que el pastor se gasta el dinero de la iglesia y cosas parecidas. Se fue de la iglesia. Hermanos y amigos televidentes, en ese caso, esa persona en realidad nunca vivió una vida cristiana, jamás entendió a Dios ni lo que Dios le quería decir. Si conoce personalmente a Dios, ninguna persona lo hará caer en la prueba. Tampoco el pastor lo hará caer en la prueba. Es solo entre usted y Dios. Usted es salvo por su propia fe en Dios. Caer en una prueba debido al pastor o a otra persona nunca debe suceder. Si se aleja de Dios y de la iglesia debido a otra persona, eso quiere decir que nunca tuvo una fe propia. Por eso, cuando ustedes, hermanos, vienen a decirme algo, jamás me digan que su hermano era un buen cristiano. Más bien, díganme mejor que él solía venir a la iglesia, pero que no era un buen cristiano. Eso sería lo correcto y lo cierto. Si en verdad conocieran a Dios, reconocerían que Dios es el Creador, quien hizo los cielos y la tierra. Él creó nuestro espíritu y envió a su único Hijo para que pudiéramos ser salvos. Si realmente reconocieran este hecho, obviamente habrían tenido un encuentro personal con Dios. Habrían recibido al Señor y habrían comenzado a venir a la iglesia. Si alguien aún no ha recibido al Señor y vive sin tener una relación personal con Dios, entonces no es cierto que conozca a Dios. Con la fe solo de un niño, saben que Dios es su Padre y conocen que deben obedecer la palabra de Dios Padre. Sin embargo, algunas veces obedecen y otras no. Los bebés recién nacidos, por ejemplo, ni siquiera reconocen a sus padres ni saben lo que es la obediencia. Pero los niños ya conocen a sus padres y les obedecen. Bueno, quiero decir, algunas veces obedecen y otras no. Cuando son tentados o probados,
De vez en cuando se quejan, refunfuñan y se desaniman. Por eso tienen la fe de un niño. Así, este tipo de fe es la fe de un niño. En tercer lugar, en relación a la fe de los jóvenes, cita el pasaje, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vencerá también al enemigo Satanás y al diablo el engañador. Por eso no será tentado ni engañado. El maligno no se burlará de usted, sino más bien usted los echará fuera. ¿Qué clase de fe es esta? Es la fe de un joven al decir que la palabra de Dios permanece en vosotros. Significa cumplir y poner en práctica toda la palabra de Dios. Es porque cuando la palabra de Dios permanece y vive en su corazón, vivirá siempre con una esperanza por el cielo y así no se fijará en las cosas de este mundo. E incluso cuando el maligno, Satanás y el diablo lo tienten, lo vencerán con la palabra sin dejarse engañar. En este nivel puede pararse firme en la palabra y así logrará la fortaleza necesaria para no ser sacudido en ninguna prueba o circunstancia. ¿Saben? Hay algo que no logro entender. Hay personas que han sido cristianas por más de 10, 20 o 30 años, aún antes de que se fundara esta iglesia. Oran mucho, vienen a todos los cultos, guardan y santifican todo el día domingo y diezman y ofrendan en forma correcta. Sin embargo, un buen día son engañados y pecan cediendo a la carne y van por el camino de la perdición y de la muerte. Y como Dios esconde su rostro de ellos, una enfermedad comienza a afectar su cuerpo. Realmente no puedo entender a estas personas. ¿Por qué en un día tiran a la basura la fe que han acumulado durante tantos años? ¿Por qué desprecian todas sus recompensas en el cielo? ¿Qué clase de fe tienen? No puedo decir que no tienen fe. Son ancianos, ministros y líderes en la iglesia. Tienen otros cargos y puestos en la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué tipo de vida cristiana están llevando? Sufro y me angustio por estos casos. Amigos y hermanos, no importa cuántos años tiene de cristiano, no le servirá de nada si no circuncida su corazón, si no echa fuera toda forma de maldad y de mentira para circuncidar su corazón. Un día cualquiera decidirá seguir su propio camino para su propio beneficio. Será engañado por los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida, y un día pecará. Por eso necesitan circuncidar su corazón y resistir al pecado hasta la sangre y así andar en el Espíritu. Su fe tiene que crecer día a día. Si no crece y se queda en el mismo nivel por mucho tiempo, se volverán perezosos y descuidados en su vida cristiana. Esta clase de vida cristiana es la que termina ignorando a Dios. Por eso, serán engañados y caerán en pruebas. Sabiendo que las obras de la carne lo conducen a la muerte, las harán. Por lo tanto, les ruego, examínense cada uno correctamente a la luz de este mensaje, a ver qué clase de vida cristiana están viviendo ahora. Por favor, verifiquen si están yendo hacia el reino de los cielos, a la nueva Jerusalén y hacia el Espíritu, o si están en el mismo nivel. Si lo están, la Biblia dice que tienen una fe tibia, y aquellos que son tibios podrán ser tentados y engañados en cualquier instante, y podrán en todo momento cometer pecados que conducen a la muerte. Por eso, nuestra fe debe crecer cada día. Las criaturas crecen de ser niños a ser jóvenes, y de ser jóvenes a ser adultos. Si no lo hacen, es que hay un problema. Si su fe crece normalmente, Dios estará con usted y resistirá firme en su palabra, y así no será movido en ningún tipo de prueba. Superarán todas las pruebas con agradecimiento, alabanzas y orando sin cesar. Finalmente, está la fe de los padres. Es el nivel en que se conoce al que es desde el principio. Por cierto, el que es desde el principio es Dios. Pero conocer a Dios en este nivel es completamente diferente a conocerlo en el nivel de niño. Conocer a Dios en el nivel de niño es igual que cuando los niños reconocen el rostro de sus padres
y obedecen sus palabras. ¿Acaso no conocen los hijos el rostro de sus padres? Conocen a su padre y a su madre tan solo mirando sus caras. Por eso llaman a sus padres mamá y papá. También reconocen la voz de sus padres tan solo oyéndola. Sin embargo, los bebés recién nacidos no reconocen nada. No obstante, cuando crecen y llegan a tener 2, 3 o 4 años de edad, ahí recién reconocen. Aunque algunas veces los pueden engañar. Suponga que alguien llama a un bebé desde la otra habitación sin mostrar su cara. Este bebé tal vez podría pensar que es la voz de su mamá e ir al otro cuarto. Si alguien es bueno imitando voces, tal vez logren engañar a un niño. Pero al ver su aspecto no podrá engañarlo. Los niños conocen el rostro de sus padres. Solo si se cambian el semblante y la voz podrán engañar al niño. Pero, ¿quién haría tal cosa? ¿A quién se le ocurriría hacer eso? Los niños conocen a sus padres, pero tal vez no conozcan mucho acerca de ellos, como dónde nacieron o qué tipo de personalidad en realidad tienen. Tan solo pueden reconocer a sus padres por sus rostros y sus voces. No saben qué clase de personas son ellos. No saben cómo se conocieron y cómo llegaron a casarse. No entienden los antecedentes de la familia, ni cosas como estas. Incluso si los padres le explican a sus hijos, nuestros ancestros eran tal y cual persona y nuestra familia se originó de esta manera, ellos no lo entenderán. Es lo mismo en la fe. Es la fe de un niño. Incluso si los padres les explican a sus hijos en detalle lo que están pensando, los niños no podrán entender algunas cosas totalmente. Tan solo podrán ver la apariencia de las cosas. No podrán interpretar ni comprender su corazón. Sin embargo, la fe de un padre es aquella que llega incluso a conocer las cosas más profundas del corazón de Dios y el mismo origen del gran Creador. Por ejemplo, como Moisés conocía el origen de Dios, recibió muchas revelaciones y así pudo escribir los 5 libros del Pentateuco. Moisés estaba en el nivel más alto de la fe. Como Abraham comprendió lo profundo del corazón de Dios y mostró las obras y hechos que le agradaron, pudo ser reconocido como amigo de Dios. Este nivel es llegar a conocer a aquel que es desde el principio. ¿En qué medida llegaron a conocer a Dios, al único que es desde el principio? No se trata solo de conocerlo, es creer y conocer a la vez. No es solo conocer como simple conocimiento, estoy hablando de conocimiento con fe, ambos juntos. De acuerdo a lo profundo que conozca, su poder y fortaleza serán diferentes. Comparando la medida de fe con el proceso de crecimiento del ser humano, pregúntense, ¿en qué nivel cree usted que estaría su fe? Los que están en el nivel de fe de niño deberán aprender diligente y esforzadamente la palabra de Dios y obedecerla para que su fe de niño pueda crecer. Además, los que están en este nivel deberán rápidamente pasar al nivel de fe de un joven. Si desean glorificar a Dios en todo lo que hace y desean llevar una vida cristiana en victoria como hijos del Todopoderoso Dios, deberán al menos llegar al nivel de fe de los jóvenes. Incluso si se encuentran en el nivel de un joven, deberán fervientemente anhelar llegar al nivel de un padre y así podrán tener una comunión mucho más íntima y clara con el Padre. Aquellos hijos que realmente respetan a sus padres y que son dignos de confianza, pueden entender el corazón de sus padres. Por eso, los obedecen en todo. Estos hijos son los que en verdad respetan a sus padres y cumplen sus deberes como hijos. Llegarán a ser hijos amados para sus padres que se deleitarán en ellos. Sin conocer y comprender el corazón de sus padres, ¿cómo podrían servirlos
o complacerlos más? Por ejemplo, cuando atiende a sus padres llevándoles alguna bebida, como Inca Kola. A ellos no les gusta el jugo de naranja. Sin embargo, si usted les sirve jugo de naranja, en vez de la Inca Kola que tanto les gusta, diciéndoles, papá y mamá, ¿quieren algo de tomar? Sus padres no podrán sentirse felices. ¿Por qué? No les gusta el jugo de naranja, les gusta la Inca Kola. Por eso debe darles Inca Kola. Y así sus padres la tomarán con mucho gusto, diciendo, qué rica que está, qué bueno que es esto. No les gusta el jugo de naranja, porque para ellos es muy amargo. Por eso, si se los lleva, apenas lo tocarán y lo dejarán. Ustedes, hermanos y miembros de la iglesia, dicen que me quieren mucho, ¿sí? Sin embargo, les he estado diciendo desde que se fundó la iglesia que no me gusta el jugo de naranja. No me gusta el jugo de naranja, sí. No obstante, cuando voy a algunos lugares, todavía me sirven jugo de naranja. Dicen que me aman, pero ni siquiera conocen mis gustos. No saben aún mis gustos y preferencias y dicen que me aman. Sucede lo mismo cuando servimos a Dios o cuando los hijos sirven a sus padres. Deben saber y conocer los gustos y preferencias. Debemos conocer incluso las cosas más profundas de Dios para que así podamos obedecer su palabra y agradarle. Esta es la fe de un padre. Si tiene esa fe, conocerá el corazón y la voluntad de Dios y así podrá actuar de acuerdo a ella. Por eso recibirá el amor y las bendiciones de Dios. Tendrá salud, honra, autoridad, riqueza y Dios lo bendecirá con hijos y recibirá toda clase de bendiciones. Espero que anhelen tener la fe de un padre y que logren alcanzar pronto este nivel. Además de lo mencionado, en el capítulo 47 de Ezequiel se nos explican las diferentes medidas de fe, comparándolas con las profundidades de que él tuvo. Ezequiel vio en visión que las aguas salían por debajo del umbral del templo hacia afuera. Ezequiel, capítulo 47, del versículo 3 al 5 cita: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Ya saben el significado de oriente por las enseñanzas del libro de Levítico, ¿cierto? Continúa el pasaje. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es proclamada desde el santuario, la casa de Dios. Entonces va por toda la tierra. Era la palabra de Dios que salía del templo e iba a todo el mundo. Esta visión implica que Dios evaluará la medida de fe de cada uno en el día de juicio final. Y ese juicio se llevará a cabo sin el más mínimo error. Por ejemplo, si las aguas llegan hasta los tobillos, esa es la fe de un niño pequeño, con la cual se llega a ser solo salvo. El río, que no puede cruzarse sino solo a nado, simboliza la fe de un padre que vive completamente por la palabra de Dios. Supongamos que el agua llega hasta los tobillos de un niñito. Este niño, ¿se podrá ahogar o no? No se ahogará. Por eso, aunque estemos en el primer nivel de fe, aún seremos salvos e iremos al cielo. Si el agua le llega hasta los tobillos, todavía podrá respirar, aun cuando el bebé no pueda sentarse ni ponerse de pie.
E incluso si tan solo se recuesta o se echa, el agua no le cubrirá su nariz. Pero si el agua sube hasta sus rodillas, en el caso de un niño, ¿el pequeño se ahogará o no? Los niños no se ahogarán si el agua les llega a las rodillas. ¿Por qué? Aun cuando un niño esté sentado, el agua no subirá lo suficiente como para cubrirlo. La fe de los niños se compara con las aguas hasta la altura de las rodillas. En el caso de los jóvenes, las aguas le llegan a la cintura. Si el agua sube hasta la cintura, los niños no podrán soportarlo. No podrán continuar. Sobrepasa su altura. Sin embargo, para los jóvenes está bien que el agua les llegue a la cintura. Esa es su medida de fe. Si las aguas se desbordan, ellos aún podrán moverse en el agua. Es lo que sucede con la fe de los padres. Tienen la total y completa libertad en la palabra de Dios y pueden hacer cualquier cosa dentro de la palabra. Pueden recibir respuesta a todo lo que pidan. Viven de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Como conocen el origen de nuestro Dios creador y del Señor, entienden perfectamente el corazón y la voluntad de Dios. Por eso, pueden vivir una vida de fe conforme al corazón y a la voluntad de Dios y así agradarle. Dios también puede confiar en ellos. Así, Dios responderá a todo lo que le pidan. Esta palabra de Primera de Juan se cumplirá completamente en sus vidas. Nuestros obreros y líderes siempre ven cómo llevo una vida cristiana, cómo entiendo lo profundo del corazón de Dios. Siempre obedezco su voluntad. Por eso, hasta ahora todas las cosas han prosperado. Esta es una de las razones por las que, desde que acepté al Señor, nunca me he enfermado ni he estado indispuesto. Ningún miembro de mi familia se ha enfermado. Nunca han ido a un hospital, ni han tomado alguna medicina, ni se han puesto ninguna inyección. En el caso de la pastora Sujin, mi hija menor, desde que nació, ya que fue concebida y nació luego que acepté al Señor, jamás ha tomado ninguna medicina. Nunca se le ha puesto ninguna inyección. Sin embargo, goza de perfecta salud. Como entiendo lo profundo del corazón de Dios, su origen y su voluntad, y la obedezco, Dios me protege a mí y a mi familia todo el tiempo, como lo ha prometido en la Biblia. Además, responde a todo lo que le pido. También me dice las cosas que van a suceder, y ustedes mismos han podido comprobar cómo en el transcurso del tiempo todas las cosas se han venido cumpliendo. Además, como entienden la voluntad de Dios y viven sus vidas de acuerdo a ella, su fe crecerá día tras día. Por último, ustedes alcanzarán la mayor medida de fe, la más alta. Entonces, todo se hará conforme a su fe. En la medida en que su fe crezca y ande en el Espíritu, Dios lo usará a su manera. Dios juzga a todos conforme a la medida de su fe. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15, nos narra una parábola sobre la medida de la fe. Y cita el pasaje. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Aquí el fundamento se refiere a Jesucristo. Cada uno edificará su fe sobre el fundamento de Jesucristo, de acuerdo a la obra de cada uno, es decir, conforme a sus obras y hechos de fe, se decidirá la recompensa que recibirá cada uno. El día en que se mostrarán estas obras será explicado en 3 aspectos. Primero, es cuando somos evaluados por nuestras obligaciones y deberes en la iglesia. Al final de cada trimestre o de cada año, los frutos de cada uno serán evaluados de acuerdo a cómo hayan cumplido su deber con fe. Los que han desempeñado una buena labor recibirán recompensas, pero los que no lo han hecho podrían ser amonestados o no continuarán con su labor. Segundo, es cuando enfrentemos una prueba de fuego. Incluso aquellos que parecían tener mucho entusiasmo y fe, algunas veces, al momento de enfrentar pruebas, se dan cuenta que no tienen una verdadera fe. Estos son los que caen en las pruebas y son engañados. Muestran que en realidad no tienen fe. Dios les permite estas pruebas y ellos demuestran que no tienen fe. Pero algunos se sobreponen y vencen cualquier tipo de prueba. Tercero, el día de mostrar las obras es el día del juicio final ante Dios, en el día final. Las obras de todos serán reveladas ante el juicio del trono de Dios y cada uno recibirá recompensa o castigo. Aquellos que han tenido fe como el oro puro nunca serán removidos, ni siquiera al atravesar por duras pruebas. Las vencerán con agradecimiento y gozo y recibirán más bendiciones que antes. Sin embargo, mientras el nivel vaya bajando a plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la fortaleza para vencer las pruebas disminuirá. La plata no se quemará, pero es menos preciosa que el oro. En el caso del oro, aun si es fundido por el fuego, sigue siendo oro. Nunca cambia. Aunque las piedras preciosas no se quemen en el fuego, su valor decrece considerablemente si se astillan o se rompen. Los que tienen fe, como las piedras preciosas, generalmente parecen que están bien, pero en las pruebas su pasión se enfría y pierden la llenura del Espíritu. Sin embargo, aún tienen fe para ser salvos, y aunque no sea tan buena como la del oro ni la de la plata, también recibirán recompensas en el cielo. Sin embargo, la madera y el heno se queman con el fuego. Quiere decir que apenas tienen la fe necesaria para recibir la salvación, pero sus obras serán quemadas por el fuego, por lo que no tendrán recompensas en el cielo. Si alguien tiene fe como la hojarasca o la paja, no solo todas sus recompensas serán quemadas, sino que además ni siquiera será salvo. Podrán venir a la iglesia y aparentarán vivir una vida de fe, pero en sí no tienen fe para recibir la salvación. Este es el caso de edificar la obra de uno con hojarasca. Espero que ninguno de ustedes que están escuchando este mensaje fallen en recibir su salvación al tener una fe de hojarasca o de paja que no produce obras. La fe de heno o de madera no es suficiente y no deben estar satisfechos con una fe de piedras preciosas y de plata. Espero que todos tengan una fe como el oro puro y puedan recibir gran honra y recompensas cuando Dios pruebe la obra de cada uno en el día final. Termino el mensaje, público televidente. Como hemos visto en el mensaje de hoy, la Biblia menciona en diversos pasajes acerca de la medida de fe. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como se menciona, debemos ir incrementando constantemente nuestra medida de fe hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para lograr esto, dice la Escritura, debemos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tan solo conocer no es suficiente. El conocimiento debe ir precedido por el creer, es decir, por la fe. Solo conocer es únicamente tener algo de conocimiento. Si su conocimiento va de la mano con su fe, con toda seguridad será seguido por sus obras
y acciones. Y como tiene obras, su corazón será circuncidado. La maldad y la mentira serán arrancadas y será santificado. Por último, llegará a andar en el Espíritu y tendrá la fe de un padre. Significa que no solo debemos oír y conocer con nuestro cerebro, sino creer y llevar a cabo la palabra en nuestro corazón. Debido a que las personas no lo llevan a cabo en su corazón, son engañados por los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué creen que sus hijos que estudian son engañados por las diversiones y entretenimientos mundanos? Ellos han venido asistiendo a la iglesia desde muy jóvenes, pero no han circuncidado su corazón. También deben cortar con las cosas del mundo, y sin embargo no lo han hecho. Por eso, cuando van a secundaria, entran en contacto con algunas cosas en el Internet y ven cosas que no deberían ver. Su corazón comienza a mancharse con cosas sucias y muchas cosas y acciones malas salen a relucir. Entonces, pierden la llenura del Espíritu y sus deseos de orar. Vivirán de tal forma que se alejarán cada vez más de la Nueva Jerusalén. Cuando no tienen nada que ver con el pecado, llegarán a ser los verdaderos hijos que Dios desea. Podrán compartir el amor eterno con el Señor y caminarán con Él tanto en la tierra como en el cielo. Ese es el objetivo final y último de nuestra vida cristiana. En la siguiente prédica veremos los 5 diferentes niveles de la medida de fe y se los explicaré comenzando por el primer nivel. Asimismo, brevemente les hablaré sobre las moradas celestiales y la corona para cada nivel de fe. Cuando usted hace un largo viaje y ve una señal en el camino y sabe cuánto le falta para llegar a su destino, podrá proseguir la jornada con mayor ánimo sin perder de vista el camino. De la misma manera, si comprende los diferentes niveles de fe, podrá más fácilmente distinguir en qué nivel está ahora mismo y logrará tener más fe para alcanzar su destino. Oro en el nombre del Señor, que puedan obedecer la palabra de Dios al momento de entenderla y que la verdad cambie su corazón para que así puedan alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Quiere mostrar este milagro. En medio. El Señor va a dar un disparo de bala a la cabeza. Agarrarlo por fe que no lo necesitas. Sin más, Joaquín, mírenlo. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Can you hear without this kind of... Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. I had lost vision completely and he... How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. 3. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aurea Martínez. Aurea. So, 65. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Desde niña yo usaba espejuelos. Since a baby.
Aquí están los anteojos, mírenlos. ¿Quieres tirarlos por fe? One of the guys that came to me, he told me that he was deaf, and he showed me his hearing aid, and stating that he was cured, because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. 3 cirugías que me han hecho en la... 3 surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg? brazo. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain when he goes to the medicine still. Glory to God. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just move it. Took it away. Hallelujah. ¿Vieron eso? Glory to Dios. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Me siento muy bien. Okay, what? I lost weight. Me siento muy bien. Okay, what? I lost weight. Porque así vas a ver. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo
al enemigo el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.